55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Iniciamos un programa de Parlamento 55, un proyecto del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado con el apoyo de la Escuela de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. Hoy está con nosotros una académica de gran relevancia, ¿no? Es nada más para el argot, ¿no? Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, la doctora Heréndira Serrano Oswald nos va a estar acompañando para hablar sobre la importancia del 8M. Y también, como siempre, comparte con nosotros este espacio nuestra compañera en conducción, la licenciada Zuleima Puga. Gracias doctor, y gracias a nuestra invitada. Efectivamente, este programa especial de Parlamento 55 en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para empezar, y antes de entrar de lleno a nuestra entrevista, vamos a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada. Doctora Serena Heréndira Serrano Oswald, investigadora titular CRIM UNAM, postdoctorado en Sociología y Género, doctorado en Antropología Social, estudios doctorales en Psicología, maestría en Psicología Social, maestría en Terapia Familiar Sistémica, licenciatura en Historia y Ciencias Políticas, especialidades en Psicoterapia Gestal, Psicoterapia con infantes y adolescentes, enfoque centrado en la persona y supervisión y docencia. Trabaja de forma multidisciplinaria, especializándose hace 21 años en el estudio del género y la teoría de representaciones sociales como investigadora, consultora, tallerista, terapeuta y facilitadora comunitaria. Presidió el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. En Parlamento 55, la entrevista. Pues como hemos podido oír, nuestra invitada de lujo, la doctora Heréndira, tiene una enorme trayectoria académica, ¿no? No solo ha estudiado en nuestro país, también tiene estudios importantes en otros países. Y cuéntanos, Ere, ¿qué ha sido para ti esta travesía? Porque me imagino que como mujer joven, haber estudiado en Europa también fue un reto, ¿no? Un reto importante, ¿no? Y después llegar a nuestro país con toda esa formación, también ha sido otro reto volverte a aclimatar a nuestras tradiciones de género. ¿Cómo fue este trayecto, este tránsito para ti? Claro que sí, pues es un gusto estar con ustedes. Saludo con muchísimo gusto y mucho aprecio a todos nuestros radioescuchas. Pues comentarles que efectivamente cuando uno decide no solo saltar la cerca, sino un poco saltar el charco, ¿no? Se vienen, pues yo creo que no sé si son desafíos o son oportunidades, ¿no? A mí me gusta pensarlas más como oportunidades, en el sentido de que uno puede crecer muchísimo, no es fácil, evidentemente se enfrenta a países distintos, a contextos culturales distintos, desde la lengua, la organización social, la economía, que no es fácil, ¿no? Hay que hacerle frente a otra forma, ¿no? de medir los gastos, por ejemplo, ¿no? De trabajar, pero bueno, yo creo que es un proyecto muy enriquecedor, ¿no? Entonces, si algo ha caracterizado estas idas y venidas, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? Sí, tuve oportunidad de estar en países tan diversos dentro de Europa como Alemania, Inglaterra, Suiza, Estonia, ¿no? Residiendo y viajando, bueno, pues por toda Europa. Creo que sí, allí ve uno como de pronto cada lugar ofrece, ¿no? Sus particularidades, imprime un sello, sus dinámicas, pero también pues como a veces el bagaje que uno trae no es suficiente, ¿no? Siempre hay nuevos retos. Claro. Y eso creo que lo más rico es justamente cuando uno viene de vuelta, ¿no? Y dices, bueno, ahora cómo le hago sentido a todo esto que he aprendido, ¿no? A todas estas dinámicas.
que son, por supuesto, enriquecedoras para nuestro cotidiano acá, ¿no? Como en, digamos, mexicano, más local, pensando aquí en Cuernavaca, pensando en Morelos, pensando en las dinámicas incluso que me ha tocado vivir en campo, ¿no? En Oaxaca, en otros estados, en la Ciudad de México incluso, pero que siempre tienen como esta riqueza de todo lo tejido que uno trae cargando en la maleta. Doctora, ¿a qué edad te fuiste y en qué momento nació la cosquillita de ir a estudiar y ampliar, obviamente, en el extranjero el conocimiento? Mira, la primera vez que yo tomé un avión sola tenía 7 años. La primera vez que me fui por una temporada de 3 meses sola tenía 12 años. Y la primera vez que me fui por un año, o sea, bueno, digamos ya, ¿no? Como dicen, for good, por una buena temporada, fue a los 14 años, ¿no? Entonces, sí, bastante. ¿Fue por inquietud? ¿Los papás? Fue por inquietud, ¿sí? Por oportunidad, o sea, yo tuve la oportunidad de hacer como servicios sociales desde muy joven, entonces, y también creo que por redes, pues bueno, familiares, de amistades, ¿no? De personas con las que incluso puede llegar como hacer estos aprendizajes, ¿no? Que les llaman, ¿no? Que son como estancias de trabajo de verano, pero que permiten pues irse desarrollando y conociendo otros espacios, ¿no? Sí, porque recuerdo que tú fuiste a hacer estudios quizá de preparatoria, ¿no? Final de la secundaria, inicio de la preparatoria, ¿no? En la secundaria cada verano tuve la oportunidad de salir, hacer estos aprendizajes, y ya para la preparatoria sí decidí, pues bueno, exponerme a otro mundo de mundos, ¿no? O sea, y bueno, sí. la primera carrera la hiciste en el London Economic School. La primera carrera la hice en la Universidad de Londres, pero en la Escuela de Estudios de Oriente y África. Okay. Sí estuve en LSI como oyente, y después hice una maestría en LSI, ¿no? En la London School of Economics, que son parte de la Universidad de Londres en su conjunto. Ok, estuviste en la licenciatura y en el primer posgrado allá, en Londres. Y al inicio ibas, digamos, en veranos y hacías prácticas y estos estudios. Cuando ya decidiste ir a radicar allá, ¿regresabas en los veranos acá o te quedaste definitivamente hasta terminar los estudios? O sea, tuve idas y venidas en algunos puntos de vacación, no necesariamente en los veranos, ¿no? Pero sí tuve, digamos, exposición al menos una vez al año con la realidad de México. Y cuéntale a nuestras audiencias, pues tus estudios, ¿no? Porque tienes licenciaturas en las ciencias sociales, ¿no? De que va desde la psicología hasta la antropología, ¿no? Y pasando por la sociología, la ciencia política, ¿no? Cuéntanos un poquito todo esto que has estudiado. Pues miren, yo primero, en realidad la primer carrera que hice, que es una carrera técnica, fue en traducción e interpretación. Y eso fue finalmente para poder tener un ingreso, ¿no? Pero creo que me abrió o sea, porque yo empecé trabajando haciendo traducciones desde muy chiquita por la facilidad de las lenguas. Entonces ahí decidí formalizar, porque finalmente llega a un nivel que necesitas, ¿no? Como un respaldo. Y me pareció algo muy interesante poder trabajar en algo que además me gustaba, eso me permitía estudiar. Yo pensé, no sé qué tan útil le puede ser a nuestros radioescuchas, pero yo pensé que tenía una vocación de internacionalista. Por eso al inicio empecé de oyente en relaciones internacionales y haciendo historia y ciencias políticas. La realidad es que ahí descubrí el continente africano, que yo creo que para la mayoría, ¿no? O sea, por ahí nos dan alguna embarradita de que existe por allá, ¿no? Pero tenemos muy poco conocimiento, y a mí me pareció muy apasionante y decidí que tenía mucho más sentido en términos de mi curiosidad, de mis intereses, quedarme haciendo historia y ciencia política. Ahí empecé a trabajar género, ¿no? O sea, a trabajar la participación de las mujeres en la transición democrática de Sudáfrica, que fue muy interesante, mirando procesos de identidad. Y ahí empecé a darme cuenta que quizá las relaciones internacionales no eran lo mío, que sí me interesa la historia, sí me interesa la ciencia política, pero que para entender y explicar las identidades era mucho más útil en ese momento la psicología social. Por eso para la maestría transito la psicología social, hago género y ya después regreso
a México a hacer un doctorado en antropología social. Haciendo trabajo de campo me doy cuenta que me faltan muchas herramientas, ¿no? El trabajo de campo finalmente implica que uno tiene que conocer realidades con un nivel de sutileza mucho mayor. Ahí regreso al mundo de la psicología pensando primero en lo técnico, ¿no? Pero pensando más en el mundo psicoterapéutico, empiezo a formarme en una nueva maestría en terapia familiar sistémica, que es un poco ir de lo macro a lo micro, y ya de ahí, termino el doctorado en antropología, hago un postdoctorado en sociología y género, pero también continúo con una formación paralela en psicopatología, después me meto a hacer terapia pareja, infancia adolescentes, después me voy a mirar el cuerpo, ¿no? La parte más del enfoque centro de la persona, la gestalt, y al final en la narrativa. Entonces han sido estos caminos que sí son multidisciplinarios, que además encuentro un trabajo, un lugar académico en un centro que es netamente multidisciplinario, lo cual es una enorme ventaja porque me permite pues poner al centro estas inquietudes desde estas como diversas afluentes, por decirlo así, ¿no? Entonces el eje común sí ha sido el trabajo de género, no solo con mujeres, ¿no? También mirando relaciones, mirando masculinidades, que fue el postdoc, mirando infancias, ¿no? Pero sí desde esta lente como más social multidisciplinaria. Sí, podríamos decir que tus estudios y tal vez el mismo trabajo te ha llevado como a enfocarte precisamente como en el desarrollo de la persona, ¿no? Un poco el estudio sí psicológico, pero también conductual de las sociedades y repito esto, del desarrollo del ser humano, ¿no? Sí, de los sujetos tanto individuales como sociales, tal cual. Bueno, y ya entrando un poquito en materia, porque pues sí, ya se viene el 8M, ¿no? Que es una fecha muy importante en términos pues de conmemoración de un día histórico que marcó, ¿no? Uno de los momentos más importantes en la lucha de las mujeres por su proceso o en su proceso de emancipación. Y te hemos invitado justamente porque sabemos de tu gran especialización en el estudio de las mujeres, ¿no? Y cuéntanos un poquito sobre esta primera investigación que hiciste en Oaxaca, que tiene que ver con estas identidades de lo que es ser mujer y de lo que, pues sí, tiene que, qué se espera de la sociedad de las mujeres, ¿no? Porque diría Daniel Cansades, hay un desiderata, ¿no? De un deber ser de la mujer, ¿no? Que no tan fácilmente uno en su propia identidad se puede distanciar de esos deberes o mandatos culturales. Miren, para entrar en materia, lo primero que yo creo que es interesante poner sobre la mesa en este 8M es que son 70 años del voto y probablemente sea la primera vez que podemos vislumbrar una presidenta en este país. A mí me parece que empezar con eso es fundamental, ¿no? Es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos contextos de cotidiano como el de Oaxaca, como los de Morelos, los del resto del país, sí hay una ausencia de liderazgos femeninos en muchos espacios que se están ocupando crecientemente. El hecho que podamos aspirar por primera vez a mirar a una mujer en la presidencia de la República, que no implica que necesariamente tenga una agenda de género, pero al menos que para las nuevas generaciones y para las generaciones que están acostumbradas a más de lo mismo y que creen que las mujeres no pueden llegar porque en 70 años no han llegado, me parece fundamental. Entonces, para mí ese es un motivo de enorme celebración, sin romantizar el hecho de que automáticamente el tener una mujer ahí implique una agenda de derechos de las mujeres, ¿no? Dicho esto, quizá me voy a ir a un paso antes del proyecto de Oaxaca. Yo para la tesis de maestría de psicología social hice una investigación en México en la que fui a trabajar con mujeres, pues algunas que vivían en condiciones de hacinamiento y de injusticia social brutal, o sea, de las mujeres más pobres de este país, pero también fui a trabajar con algunas de las mujeres de las familias más ricas de este país, digamos como un espectro en diferentes regiones, en diferentes estados, y fue muy interesante porque yo les preguntaba como dónde estaban los ejes de sus identidades siendo mujeres, y ahí fue donde me llamó mucho la atención este lugar tan central que ocupaba la maternidad, ¿no? Era como historias digamos, muy complejas, también de mucha violencia, a pesar de estar en el privilegio o en la precarización, pero había este
este denominador común de una ética de cuidados, de ser para otros, de lo que había valido la pena, quizá y sí de una romantización de que sí tenía sentido en su vida por el hecho de ser mujeres, que se ligaba mucho a la maternidad, no solo a esta circunstancia biológica o legal de digamos, de parir o de cuidar o de criar descendientes, ¿no? Y entonces por eso ese fue el contexto, ¿no? O sea, a mí me surgió esta curiosidad de, bueno, o sea, ¿qué explica, ¿no? ¿Con qué tiene que ver que mujeres de trayectorias tan distintas, de contextos tan distintos, de niveles culturales, regionales, socioeconómicos, interculturales tan diversos, tengan este centro o sea, ¿no? Tan puesto en digamos, en este ser maternal? Y entonces sí dije, bueno, pues creo que no me da para hacer un estudio en profundidad doctoral a nivel país, ¿no? Quizá tiene sentido buscar un contexto mucho más puntual, que en este caso además tenía factores culturales o interculturales muy específicos, ¿no? Al ser una comunidad de estas llamadas de usos y costumbres en Oaxaca, ¿no? Que además para mí fue muy importante, no solo el acceso, o sea, tener esta posibilidad de ser bienvenida y de empaparme de su cotidiano, sino que además pudiéramos conversar en español, ¿no? O sea, no, lo que uno pierde justamente, ¿no? en la traducción y la interpretación, dije, no, para mí tiene que tener sentido el poder escucharlas en primer lugar en relación con su vida, y ahí es donde se empieza a tejer esta investigación doctoral de la maternidad como construcción social y cultural. ¿Qué encontraste en este estudio, además de lo que ya nos decías, ¿no? Este común? Pues es bien interesante porque fue un contexto altamente expulsor de migrantes, es decir, fue un lugar en el que hubo cambios a raíz de la migración, a raíz del turismo y de la producción de artesanías en madera, que es quizá hoy la comunidad que produce mayores y mejores alebrijes en el país. En su momento es algo que se fue forjando, pero digamos, había alternativas de actividad económica, y sin embargo había dinámicas de ida y vuelta y de organización de las familias, de las relaciones de pareja y de las relaciones materno y paterno filiales muy interesantes, ¿no? Y ahí lo que yo creo que vi es cómo un contexto que podríamos denominar muy tradicionalista se transformó muy rápidamente, ¿no? Y se transformó no solo socioeconómicamente, no solo en sus intercambios con el mundo, sino al interior, en sus instituciones sociales, educativas, familiares, religiosas, médicas incluso, ¿no? De saberes tradicionales, la partería que dio lugar a un centro de salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, son muchos los hallazgos, ¿no? Pero uno de los principales sí es quizá no el que las mujeres decidieran dejar de tener hijos, o sea, no estaba leyendo hoy en la mañana el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que tiene un promedio de 0.7 descendientes, es el país que menos tasa de reproducción en el mundo tiene, en el que las mujeres definitivamente están decidiendo no tener descendientes a pesar de unos incentivos económicos, sociales, o sea, hasta taxis les ponen, ¿no? Cuidadores, becas, salarios de mucho tiempo, ¿no? Y de todas maneras acá las mujeres no deciden dejar de tener descendientes, pero sí empiezan a decir cuándo, cómo, con quiénes. O sea, ha cambiado mucho la forma de empoderarse, por decirlo de alguna manera, en relación con la maternidad. Tomar la decisión, ¿no? O sea, antes estamos hablando de un lugar en el que una mujer que decidía tener hijos sola era, tenía una orfandad comunitaria, se le pedía salir, no tenía un lugar en la comunidad, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, si tú no tenías una figura masculina, aunque no fuera el padre de tus hijos, sino un hermano, un papá, digamos, un tío, una figura masculina que se hiciera responsable ante la comunidad, porque en este sistema de usos y costumbres era patrilineal, el servicio comunitario, eso se transformó de manera muy rápida, ¿no? Y entonces ahora hay mujeres que dan el tequio, que son madres solteras, que deciden tener descendientes, no sé, a los 20, 30 años, y antes era a los 10 y 20 años, ¿no? Esas cosas cambiaron porque de pronto priorizan su educación, priorizan el éxito que tienen como artesanas, o sea, hay mujeres de prestigio internacional, ¿no? Entonces, pues eso ha cambiado mucho las dinámicas. Bueno, y en este mismo sentido me imagino que también has podido observar el cambio
digamos, generacional, pero a nivel país, ¿no? O sea, las mujeres, sobre todo las jóvenes, menores de 35 años, tienen una forma de ver y entender el mundo muy diferente, ¿no? Incluido la democracia y la participación política de las mujeres, ¿no? Yo recuerdo que quizá para mi generación, pues que una mujer participara en política era mal visto, ¿no? Se decía que la política no era para las mujeres por toda la connotación negativa que tiene la idea de lo que es un político y lo que hacen los políticos, ¿no? Pero creo que hoy en día las mujeres están dando vistos diferentes de participación y de compromiso ciudadano, y me parece a mí que de los movimientos sociales más vivos que hay son justamente el movimiento feminista, no solo en México, sino yo diría en todo el mundo, pero con énfasis en México y en América Latina. ¿Tú cómo has visto ese cambio en las juventudes? A mí me parece que es un hito, ¿no? No quiero exagerarlo tampoco, pero por ejemplo yo aún en Oaxaca veo mujeres jóvenes que se atreven a encarcelar a sus autoridades tradicionales. Eso era impensable, ¿no? Eso está marcando una ruptura con estas formas de organización social que son muy... O sea, no es la violencia de, ok, tú te portaste mal, te encarcelo, ¿no? Te traemos rindes cuentas, que antes no necesariamente se daba, ¿no? Había, ¿no? Como ciertas personas, digamos que por su nivel de autoridad, ¿no? Moral y política, no tenían que rendir cuentas. No solo en estas comunidades, ¿no? Pero este es un buen ejemplo. El hecho de que ahora sean jovencitas mujeres que nos traen a rendir cuentas, me parece que rompe con una tradición centenaria o milenaria, ¿no? En cualquier caso, sí también creo que entre las juventudes hay dos fuertes tendencias. Una que es y es preocupante me parece, una es a pensar que el mundo en el que habitan, que tiene conquista de derechos, así ha sido siempre, y eso es un pensamiento muy peligroso. Creo que la conquista de derechos es muy reciente y es muy frágil, y eso sí lo vemos en las mujeres que participan en política. O sea, todavía hablamos de pactos intocados de poder patriarcal en el cual a las mujeres les cuesta muchísima violencia, muchísimo más trabajo, desgaste, etcétera, el poder participar en política. Pero hay una percepción entre las mujeres jóvenes de que porque ya pueden encadenarse productivamente, porque ya tienen acceso a la educación, porque de pronto hay discriminación positiva que las favorece, siempre han tenido derechos. Y no es cierto, es una conquista de derechos muy reciente y muy frágil. Entonces ahí hay un primer punto. Hay una encuesta que se hace en el marco de la pandemia, en el 21 y en el 22, hay dos que se hace, una por IPAS y otra por Statista, que encuentran que en México aproximadamente 20% de las personas considera que no hay desigualdad de género. Dentro de este 20% son más o menos 16% mujeres, 24% varones. O sea, hay muchas mujeres convencidas que no existe la desigualdad, ¿no? Y eso sí me parece preocupante, porque cuando nosotros nos vamos a los indicadores de injusticia social en razón de género, o sea, vemos, yo siempre digo, no se trata de pelear mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, y mucho menos sujetos en razón de género, que va mucho más allá de esta construcción binaria, ¿no? Pero sí creo que aún así los datos que están desagregados por sexo y entonces nos muestran cómo están las mujeres y cómo están los hombres en este país, sí nos enseñan que en términos económicos, políticos y socioculturales las mujeres enfrentan rezagos muy importantes. O sea, nuestra brecha salarial, dependiendo de la región, va entre 20 y 30%. Eso es muy alto, ¿no? Para que las mujeres que están empoderadas digan, no pasa nada, siempre hemos tenido trabajo, pues no, o sea, llevamos a lo mucho 60, 70 años teniendo acceso a trabajo remunerado y aún persiste esta brecha de género, ¿no? En términos de participación política, ok, es la primera vez que tenemos, o sea, las elecciones pasadas, esta paridad transversal que se le llama, y aún así que observamos, sí somos el sexto país en el mundo en términos de equidad de género en los parlamentos nacionales, pero a nivel municipal observamos un retroceso de 1% en la participación de los ejecutivos de mujeres, a pesar de la paridad transversal. Eso es muy preocupante. Y en términos de la violencia, o sea, de lo sociocultural, y yo pongo en el centro ahí sí las violencias, pues los feminicidios, somos América Latina, la región más desbordada en feminicidios, y México uno de los países mundialmente conocidos por los
entre 9 y 11 feminicidios que hay al día, ¿no? Entonces me parece que ahí hay signos de alarma que nos hacen ver que sí, claro que hay avances, pero no nos confiemos, ¿no? Que esta es una situación, digamos, de una igualdad sustantiva real, ¿no? O sea, sí hay avances, persisten muchos obstáculos. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de este interesante tema sobre la conquista de los derechos y la situación actual de la mujer. Regresamos, estamos en Parlamento 55. En Parlamento 55 Regresamos. Para el Congreso de Morelos, las mujeres son primero. Que las instancias de la mujer en todos los municipios cuenten con personal y presupuesto suficiente. Con ello, la atención a las mujeres que viven violencia en toda la entidad debe estar garantizada. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Estamos de regreso en Parlamento 55, el día de hoy platicando con la doctora Heréndira Serrano Oswald. Ya hablábamos pues de esta evolución, de este avance que ha habido, y yo te preguntaría, doctora, este estado en el que nos encontramos, en donde tenemos la posibilidad de que haya una presidenta mujer y en el estado de Morelos una gobernadora, ¿sí se debe un poco a esta conquista de derechos o está relacionada con otro tipo de movimientos precisamente en el desarrollo de la política o en el avance de la política? Me gustaría responder que tiene que ver con un cambio social y cultural más amplio. Desafortunadamente creo que tiene que ver con la imposición de cuotas. Son movimientos muy recientes, o sea, las cuotas empiezan en 94, de 94 para acá nos hemos movido las cuotas que tienen que ver con la participación política específica de las mujeres, o sea, se ha movido muy rápido en muy pocos años y creo que lo que eso ha implicado han sido respuestas de mucho contragolpe de violencia, de mucha impostura, de estos discursos políticamente correctos, de un deber cumplir, no de un compromiso. Y no hablo solo de los partidos políticos, que son, así como la familia es la institución social más violenta, los partidos políticos dentro de el mundo de la política creo que son, o sea, bueno, lo hemos documentado, ¿no? Y no solo nosotros investigamos violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral federal pasado a diferentes niveles, pero también está documentado por ONU Mujeres, ¿no? O sea, son las instancias más violentas para las mujeres que participan en política, ¿no? Sí me gustaría pensar que se va transformando la sociedad, pero creo que se va transformando lento y que dentro de esa transformación hay muchas, hay muchos significados y hay muchas prácticas que se ven muy amenazadas, ¿no? También hay muchos intereses y entonces sí hay respuestas de mucha violencia, que es una violencia muy expresiva, ¿no? O sea, dense cuenta de cuál es el precio a pagar si quieren ocupar estos espacios. Sí, a mí me parece que justamente Rita Segato lo dice en estos libros. Uno es el de Pedagogía de la Crueldad y el otro el de La Guerra contra las Mujeres, que justamente pues más bien es como que esta violencia tiene que ver con pues una reafirmación de la masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, que los hombres no estamos dispuestos a cederles el poder, ¿no? Y creo que en general la violencia contra las mujeres, pero en particular los feminicidios y la violencia política apunta hacia allá, ¿no? Que finalmente los hombres no estamos dispuestos a ceder esos espacios de poder, ¿no? O sea, una cosa es sí permitir que se empoderen, que sean académicas, que sean directoras de empresas, ¿no? CEOs, ¿no? Pero otra cosa es ya verlas en el poder, ¿no? Ya. Porque nosotros que estamos en el Congreso sí vemos que
legislan diferente los hombres que las mujeres, ¿no? Las leyes o las iniciativas que promueven, ¿no?, para cambiar la ley, sí es muy diferente cuando lo hacen las mujeres y cuando lo hacen los hombres, ¿no? Ha habido iniciativas, por ejemplo, para tratar de impedir que los hombres le oculten a las mujeres, a sus parejas mujeres, sus estados financieros y sus propiedades, ¿no? Eso no lo hubiéramos pensado si siguieran legislando solo los hombres, ¿no? Que hoy en día hace un delito poner las propiedades a nombre de un tercero a fin de que la cónyuge no pueda obtener lo que le corresponde en caso de separación, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia en la legislación y también a donde ellas ponen el foco, ¿no? O sea, son temas, por ejemplo, nunca se hubiera legislado en la reconstrucción de mamas, ¿no?, como un derecho. Sí, solamente legislaran hombres, ¿no? Porque para los hombres eso sí, no, pues eso no existe, ¿no? No es relevante, ¿no? No son problemas sociales, ¿no? Y justamente, pues sí se ve, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que dices, que a lo mejor no llegan con esta agenda feminista, pero yo creo que sí hay una diferencia cuando lo hacen los hombres y las mujeres. Hay investigaciones bien interesantes de las agendas paritarias y hasta qué punto el hecho que las mujeres que han llegado por cuotas de género han cumplido o no con el compromiso, digo, al menos verbal, ¿no? Que decían, vengo a representar una cuota como mujer. Creo que ahí hay una agenda pendiente, creo que es interesante profundizarla, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a transformar la sociedad, definitivamente también creo, y eso, o sea, nos lleva al punto de partida, hemos sido socializadas de manera muy distinta, eso quiere decir que nuestras inquietudes y nuestro lugar en la sociedad es bien distinto, lo que nos ocupa es bien diferente, pero también, y dando la cifra, el dato duro, digamos, en el proceso electoral pasado, o sea, tú decías que puedan ser que podamos ser académicas, CEOs, etcétera, que podamos ser dueñas de los partidos políticos, o sea, hay secretarias generales, la mayoría son mujeres por las cuotas justamente, pero los dueños de los partidos hasta en un 82%, ese fue el dato duro del proceso electoral pasado, mirando a nivel federal y mirando a nivel estatal, 82% de los dueños de los partidos siguen siendo hombres. Eso creo que nos habla de estos desafíos, digamos, dónde está ese poder intocado y cómo genera ciertas prácticas que dificultan, o sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos tocó investigar la participación política en el contexto de la pandemia, híjole, pues dónde se van haciendo, ¿no? Como que los pactos, etcétera, pues muchas veces era, ¿no? Nos decían las mujeres, pues es que es de noche en las cantinas y nosotros si tenemos además responsabilidades de cuidados, pues no hay forma, o sea, no tenemos la posibilidad de salir corriendo, ¿no?, a la sede central del partido, a la Ciudad de México, tienes 3 o 8 horas para llegar y ve cómo le haces, y entonces ahí hay temas pendientes que tienen que ver con esos usos y costumbres también muy enraizados en las formas de hacer política, ¿no? Pero el dato duro es que los partidos políticos siguen siendo de los hombres, ¿no? Y también creo, o sea, hay que irlo construyendo, hay que irlo mirando, o sea, hay que distinguir entre mujerismo y perspectiva de género, ¿no? El hecho que las mujeres lleguen al poder se celebra, por supuesto, es un mensaje importante, implica un potencial de transformación, pero no es en automático, ¿no? Creo que ahí hay que insistir una y otra vez en agendas paritarias que también pueden enarbolar tanto los hombres, eso sería lo ideal en esta sociedad, ¿no? Poder transitar a una justicia social mayor y a una sociedad más paritaria para todos, ¿no? Porque hay otro tipo de agendas también en las cuales, digamos, esta mirada género-binaria también se va quedando muy rebasada y hay una diversidad de colectivos, de grupos, de sujetos en lo individual y en lo colectivo que necesitan esa representación, ¿no? Que necesitan también, yo creo que esa redistribución pensando en lo económico y ese reconocimiento sociocultural. En el capítulo pasado de Parlamento nos acompañó la consejera del INPEPAC, Isabel Guadarrama, y con ella platicábamos de esta solicitud y esta necesidad también de abrir mucho más los procesos electorales y de la transparencia que ahora debe de haber en la organización también y en la información que se va a dar de los candidatos. Al final es un logro y sí hablábamos con ella en particular del acceso y de la accesibilidad para grupos vulnerables o grupos minoritarios, ¿no? A grupos minoritarios y vulnerables.
desde tus estudios, desde tu análisis, desde tu conocimiento, ¿cómo ves esta apertura que debe haber ahora en los procesos electorales? En la investigación del proceso electoral pasado hicimos más de 1,200 solicitudes de información y no nos sirvieron de nada. Exacto. A nosotros nos fue mucho más útil buscar con los institutos electorales y con las fiscalías. Tuvo mucho más sentido buscar entrevistas en profundidad anonimizadas y ahí encontramos datos, porque los datos oficiales, los datos que se presentaban, las omisiones en las solicitudes, la disparidad, o sea, no había forma de sustentar la rigurosidad de los datos y fueron muchísimas solicitudes de información que presentaron. Fue un trabajal y fue un poco esto de, o sea, herramientas que me parece que son muy importantes, no las desecho, al contrario, las aplaudo, pero que también tienen un uso sesgado, que también... Y no solo sesgado, o sea, ni siquiera es porque hay una negación sistemática de la información, que también la hay, es porque las formas en las cuales se entiende la transparencia, el acceso a la información, los datos, dan cuenta de las deficiencias que hay en las instituciones en relación con sus datos. Y eso es algo que fue muy visible, ¿no? O sea, tan solo dependiendo de a qué área tú le pides el dato, te arroja 3 datos distintos y dices, no puede ser, ¿cómo trabajamos con esto? ¿No? Orienta, ¿no? O sea, te da una perspectiva, pero no es riguroso, ¿no? Te da cuenta de que ahí hay una laguna muy grande y bueno, siempre es un área de oportunidad también, me parece, ¿no? O sea, las instituciones tienen un enorme desafío, se ha transformado la sociedad, ¿no? Esta sociedad de la información y pues bueno, hay que irse actualizando también, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante esto que nos estás comentando, porque justamente a mí me parece que venimos en un trayecto, ¿no? Como sociedad, y sí nos resistimos pues a transitar hacia una nueva sociedad y dejar atrás la sociedad patriarcal. A mí me parece que las instituciones del patriarcado prevalecen, ¿no? Y se mantienen, aunque vamos dando algunos pequeños pasos hacia otros rumbos. En este sentido, ¿tú cómo observas? Porque tú decías hace un momento, ¿no? Desde la reforma, ¿no? Que se hace para empezar a hablar de las cuotas, ¿no? Hasta la paridad en todo del 2014, ¿no? ¿Qué tránsitos has podido observar? Porque yo creo que simplemente ver funcionarias de primer nivel, a nivel estatal, a nivel federal, es un cambio en los imaginarios, ¿no? Por decirlo así. A mí me parece que nuestra secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con todos los defectos que pueda tener, creo que una mujer joven encabezando esta secretaría es un símbolo muy importante, ¿no? Para la lucha de las mujeres. A mí me parece que es un ejemplo muy interesante, porque ¿qué observamos? Que cuando hay crisis, ¿qué es lo primero, digamos, qué es lo menos importante? La paridad de género. ¿Qué observamos durante la pandemia? México, por primera vez en la historia, tenía un gabinete paritario, llega la pandemia y deja de ser un gabinete paritario. Después hay procesos compensadores y entonces pues volvemos a tener una secretaria de Gobernación. Pero me parece que es muy interesante el ejemplo, no solo por lo que puede implicar para las jóvenes el poder mirar a esta mujer, ¿no? Que es muy importante seguramente, pero también para mirar el proceso que explica con qué tiene que ver que llega ella y cómo en un momento de mucha tensión y de mucha polarización y de mucha precarización de derechos en razón de género, como lo fue la pandemia, perdimos el gabinete paritario por primera vez en la historia en el caso de nuestro país. A mí ese ejemplo me parece muy poderoso, muy potente en términos de cómo damos por hecho la conquista de derechos, ¿no? Y sí, o sea, han sido hitos que hemos aprendido en este caminar, ¿no? 92, 94, empiezan las cuotas, tienen una historia de lucha, ¿no? De siglos, ni siquiera de décadas, ¿no? Pero en cualquier caso es como de vamos un pasito adelante, ¿no? Y entonces es como, bueno, las primeras cuotas, y de pronto hay todas estas prácticas, ¿no? Muy truculentas en las cuales es como que poner a las mujeres, quitarlas, etcétera, después no fórmulas exclusivas de mujeres, ¿no? Después, hasta que nos vamos o sea, ni siquiera en el 14, yo diría, la primera elección que tuvo la paridad transversal fue la anterior, fue la del 2021, y aún así perdimos el 1% a nivel municipal. O sea, sí hay una respuesta
que les digo, eso no solo es de partido político, es una respuesta social y cultural de resistencia a los avances, a la representación de las mujeres, y a ese nivel tenemos que trabajar. O sea, es ir a las escuelas, es generar procesos de participación democrática desde las más tiernas infancias, y eso me parece fundamental porque además somos el país de mayor violencia sexual y homicida en la infancia y en la adolescencia. O sea, ¿qué están aprendiendo nuestros infantes y nuestros adolescentes? No necesariamente democracia, no necesariamente paridad, ¿no? Sino están aprendiendo formas que podemos decir muy tradicionales, muy patriarcales, muy autoritarias o muy violentas, ¿no? De salir adelante. Y eso creo que se ha exacerbado mucho en términos expresivos, como dice Laura Rita Segato, ¿no? O sea, el cotidiano de hoy es abiertamente muy violento de formas en las cuales quizá las instituciones educativas, por ejemplo, antes no lo permitían, ¿no? Porque tenían sistemas más autoritarios. Ahora también hay veces en los cuales se van colando estas violencias expresivas, ¿no? De forma mucho más abierta y pensamos que es normal, lo normalizamos como sociedad, ¿no? Y ahí hay desafíos muy importantes en las generaciones venideras. Estamos llegando al final del programa, doctor. ¿Algún comentario final, bueno, pregunta final? A mí me gustaría más bien escucharte, ¿no? Así un poco jugándole al futurólogo o a la futuróloga, ¿no? Ver un poquito hacia el futuro. ¿Cómo ves esta próxima elección? Desde luego habrá mucha violencia en contra de las mujeres, pero ¿cuál sería tu parte esperanzadora de este futuro? Porque seguramente tendremos presidenta y tendremos gobernadora, ¿no? Será mujer. Aunque sí va a haber candidatos varones, pero digamos que pues lo que muestran ahorita las encuestas es que están muy atrás los candidatos varones, tanto a la gobernatura como a la presidencia. ¿Cuál sería tu escenario prospectivo? Me parece que viene sin duda un cambio a nivel del imaginario. No quiero exagerarlo, no quiero romantizarlo, pero sin duda el hecho de que vamos a tener en este estado por primera vez una gobernadora y en este país por primera vez una presidenta, lo vemos en varios de los países latinoamericanos que han sido países que tienen un peso, digamos, tremendo en la región. Me parece que nosotros teníamos un rezago histórico en ese sentido en relación con ¿no? algunos de los otros pues sí, de los estados de nuestra región. Me parece que en ese sentido puede ser un potencial muy esperanzador. No hay que darlo por hecho, no hay que pensar que en automático, ¿no? Al revés, seguramente sí van a venir muchas respuestas de violencia, de contragolpe, de impostura, ¿no? Pero aún así, también creo que es un hito impensable, ¿no? O sea, yo voy a mi tierna infancia, impensable pensar en una mujer presidenta de este país. Y ya había mujeres en política, con liderazgos significativos y en la lucha social y en empresas, etcétera. O sea, creo que ahí sí se viene un punto de ruptura que me gustaría pensar que no solamente va a traer, ¿no? crisis, sino muchísimas oportunidades. No solo para las generaciones venideras, sino también para las que en este momento van a tener curiosidad de saber qué pasa con una mujer presidente, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer gobernadora? También creo que las mujeres van a tener que aprender a ir transformando poco a poco. O sea, también, por supuesto, las mujeres que participan en política nos lo dijeron muchas veces, ¿no? En los más altos niveles. Claro que tenemos que aprender a sobrevivir en un mundo de política patriarcal, pero también podemos ir transformando esta arena pública, los partidos, las instituciones. Entonces yo creo que se vienen... No exageraré, no romantizaré, o sea, sí hay que dar una lucha, no hay que dar, por supuesto, que en automático se va a transformar la sociedad, pero sí creo que se está transformando, ¿no? O sea, también creo que no hay forma de dar marcha atrás, ¿no? Eso de entrada, o sea, yo les decía al revés, pensemos en estas mujeres que están convencidas que así fue la sociedad siempre, pues porque así lo viven en su día a día, ¿no? No se imaginarían lo reciente que es esta conquista de derechos. Entonces, ahí es donde dice uno, claro, fragilidad, sí, grandes crisis, el panorama estructural, socioestructural de nuestro país es crítico en muchos sentidos, y en ese, digamos, futureando de esa manera, pues bueno, seguramente muchas de estas crisis van a implicar retrocesos, violencias, costos más altos, ¿no? También lo hemos visto, las mujeres que participan en política
pagan un mayor precio y tienen que estar mejor preparadas y tienen que rendir más y están mucho más en el ojo público, etcétera. O sea, seguramente la presidenta, la gobernadora van a tener una carga en razón de género mucho mayor porque van a estar muy vigiladas. Pero eso mismo va a generar que las personas digan, pues resulta que no fue el desastre que esperábamos, que las mujeres llegaran a ese nivel de poder. Así es. ¿No? Eso ojalá a nuestra presidenta le vaya como la primer ministro de Nueva Zelanda y no como a Dilma Rousseff, ¿no? En el Brasil, o como a esta Kirchner, ¿no? En Argentina, ¿no? Que pues como decías, ¿no? Este contrarreflujo, ¿no? De parte de las fuerzas más conservadoras es muy fuerte contra las mujeres, ¿no? O sea, a Dilma Rousseff pues le dieron un golpe de estado y virtualmente la encarcelaron, y a Kirchner también la tienen virtualmente encarcelada, ¿no? El backlash, las respuestas de contragolpe, ¿no? No hay que subestimarlas tampoco, y me parece que ahí sí hay herramientas que cada vez yo veo más. Nosotros en esta investigación que hicimos, ese es el mensaje de esperanza, yo creo. En la investigación que nosotros hicimos encontramos, buscamos explorar específicamente procesos de resiliencia, de sororidad, de solidaridad, de resistencia, y sí pudimos encontrar que la mayor parte de las mujeres que participan en política tienen algunas acciones, ¿no? Tampoco las exageramos, pero al menos algunas acciones que tienen que ver con apoyar a otras mujeres que participan en política, y eso es distinto. Eso marca un cambio. O sea, sí están muy conscientes de que tienen que generar alternativas resilientes para sobrevivir en el ámbito público, político, ¿no? Y entonces eso de entrada ya marca otra forma de hacer política, otras redes, y ahí se saltan los partidos. O sea, ahí conocen de las problemáticas de algunas otras mujeres, se acercan, ¿no? Se solidarizan, se sororizan. Entonces yo creo que ahí también hay un enorme acervo de capital y de capital social que se está tejiendo, que difícilmente vemos porque pensamos que se da más como, ¿no? En lo oscurito, en lo privado, en este ámbito, ¿no? Más de lo femenino, las mujeres que se toman de la mano, y no es cierto, tiene implicaciones públicas y políticas muy directas. Claro. Ahí está el mensaje esperanza desde mi punto de vista. Desde luego yo creo que han hecho más las mujeres de la Plaza de Mayo por la democracia argentina que los partidos políticos argentinos, ¿no? Entonces yo creo que, como tú lo dices, a veces esas muestras de sororidad y de resiliencia a ese nivel tienen implicaciones sociales y culturales mucho más importantes. Esperemos que este 8 de marzo las mujeres sean sororas y resilientes, ¿no? Pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en otro capítulo, a lo mejor ya cuando tengamos resultados de las elecciones, ¿no? Y podamos saber cómo quedamos y quién nos gobierna. De verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos compartido un poquito de tu experiencia. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y yo cerraría con esta frase de la Mary Wollstonecraft esta vez, ¿no? Que no deseamos que las mujeres tengan poder sobre otros, sino sobre ellas mismas. Y eso en lo público, pero también en lo privado, y en este círculo mágico, ¿no? Que enlaza lo público, lo privado y lo público. Muchísimas gracias, y pues la atenta escucha siempre se agradece. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.